Sí, estoy re cagado. Es muy raro tener el volante de este lado, la puta madre. Amor, cuidado con el auto. Pipi, me estás asustando, o sea, no le estoy pasando cerca. Abrimos. Tuc. Oh. Y listo, ya tenemos la casita funcional. Mira, acá adentro dormimos. Bueno, y cuando sos boludo. Me olvidé las luces prendidas y nos quedamos sin batería. Es que tenemos un montón de oferta de trabajos, es increíble. Con la izquierda tengo que pasar el cambio. Pará. Directo. Ahí vamos. Con huevo, dale. Ahí No están acostumbrados. Ah. No están acostumbrados al bocinazo acá para saludar, Pipi. Bueno, yo La japonesa no sabrá qué habrá pasado. Bueno, manejando en New Zealand de la derecha, esto va a costarme mucho acostumbrarme, pero por suerte es automático. Ahora tengo que agarrar para allá. Sí, pero no sé si podés. Creo que sí, porque hay una flecha. ¿Viste cómo? Ah, ahí está, claro, la flecha de este lado. No sé. Ahora voy detrás de este, Amor, cuidado con el auto. Pipi, me estás asustando, o sea, no le estoy pasando cerca. O sea, entiendo que a vos te parezca cerca, pero no me pegues un grito. ¿Y qué onda? Sí, es muy raro esto. Yo estoy recagada, Vos ya te asustaste unas 4 o 5 veces. Pensé que chocábamos, pero porque tengo las perspectivas distintas de los autos. Sí, yo también. Nunca en mi vida manejé de la derecha. Es un quilombo esto. O sea, es un quilombo, no sé si tanto manejar porque es automático, pero el tema de los cruces y eso no entiendo nada. Recién paré en el medio, paré en un cruce pensando que tenía que doblar para el otro lado y nada, no había nadie donde tenía que doblar yo. Urgente comprar el cosito para el celular. Sí, hay que comprarlo. Pero bueno, hasta ahora venimos bien, estamos yendo de camino a Hostel. Vamos, tenemos auto. Bueno, y ahora sí ya tenemos nuestro autito. Queríamos hablarle un poco de cómo es el trámite, cómo se busca auto en Nueva Zelanda, porque es algo que nosotros no sabíamos cuando llegamos y teníamos la verdad mucha incertidumbre. Tenés 3 opciones. Una es por Train Me, después puedes buscar por Facebook y la otra es la feria de Auckland, que lo está los domingos. Claro, o sea, en trainme.com es como, no sé, como un mercado libre de acá de Nueva Zelanda que vos podés ver autos, podés ver propiedades, podés ver rentar habitaciones, o sea, podés alquilar de todo. Lo usan mucho los neozelandeses eso. Sí, es muy común acá, es como la moneda corriente es alquilar por ahí o comprar por ahí. Claro, nosotros nos fijamos eso, por Trainme venden mucho neozelandés, que eso da un poco de confianza. El tema es que venden mucho auto y no tanta van. Entonces por eso nosotros no decidimos comprarlo por ahí. La segunda opción era también por la feria de los domingos que está en Auckland, pero nosotros nos dimos cuenta justo un lunes que existía. Claro, nos enteramos el lunes que existía la feria del domingo, pero bueno, nada, sucedió así. Una lástima, así que no pudimos ir, pero bueno, eso es una opción también. Y la tercera opción es la de Facebook, que es donde nosotros lo compramos, que bueno, es la menos confiable. O sea, tenés que saber buscar básicamente, porque bueno, ahí tenés de todo. Obviamente tenés algunos que te quieren estafar, tenés de todo, tenés que saber buscar bien. Nuestra idea era encontrar un autito entre el 2001, 2005, 2006, pero que tenga pocos kilómetros. Así que nada, estuvimos en esa búsqueda y terminó surgiendo nuestro autito. Claro, porque la mayoría, bueno, son otros Working Holiday que te venden el auto, pero la mayoría tiene 200.000, 300.000 kilómetros. Y la verdad que al no saber mucho de autos no me da mucha confianza, entonces queríamos uno con pocos kilómetros. Este tiene 120.000, que nos parece súper razonable. Es un Toyota, porque acá se usa mucho auto japonés. Eso está muy bueno, sí, que por aguantan los repuestos, un montón. Más que nada por los repuestos, porque arreglarlo te sale muy barato y... ¿Y qué onda, Pipi? ¿Un poco cagado, emocionado? No, me hace acordar a cuando iba a la universidad esto. Ayer estuvimos estudiando porque íbamos a hacer el curso de forklift, que está bueno porque te da la posibilidad de, bueno, obviamente de manejar uno de estos y pagan más la hora, te explican todo. Es un curso que es de todo el día, es teórico y práctico. O sea, la primera parte del día es teórico y la segunda parte es práctico. Obviamente, absolutamente todo en inglés. Ayer nos mandaron el material, estamos un poquito nerviosos, es como rendir un examen, hacía mucho que no rendíamos. No, sí, aparte son palabras que tal vez uno no usa en su cotidianidad, así Nunca, que... jamás.
Tuvimos que aprender palabras, Sí, así que nada, sí, muy sí, la verdad que contentos. sí. Pero bueno, conseguimos este lugar, la verdad que está bastante bien. Ahora empieza a las 8 y termina a las 5 de la tarde, así que Veremos. va a ser un día de universidad. Miren, recién acabamos de entrar. Es todo muy raro esto, pero está buenísimo. Muy bueno, muy lindo igual el lugar, ¿eh? Ahí Lau se va a poner a estudiar. Mirá lo que es esto. Espectacular. Tremendo. O sea, nunca en mi vida me imaginé que iba a intentar manejar uno de estos. Bueno, ya nos dieron los chalecos. Espectacular. ¿Tenés miedo? Mamita, qué cagazo que tengo, ¿eh? ¿Cómo venimos, Pipi? Bien, súper bien. Soy la ñoña de la clase. Tipo, yo termino primero y yo estoy re avanzada. Sí. Ni bien empezamos las cosas teóricas, ella ya lo había terminado todo, mamita. Bueno, perdón, es que ayer leí el contenido. Yo vengo bien. Creo que en la parte práctica me va a ver mejor. Ay, Me tengo fe, me tengo fe. Bien, la parte teórica me fue muy bien, demasiado, pero ahora tengo un poco de cagazo. Nada, en la parte práctica te va a ir muy bien, muy bien. Recién rindieron otros que bueno, ya tenían experiencia y la verdad que los ayudaron bastante. O sea, si sos amigable y más o menos tenés sentido común, creo que deberías ser bastante fácil, por lo menos el examen. Después hay un montón de cosas que obviamente tenés que perfeccionar, pero el examen me parece bastante Anulo Mufa. normalito. Recién hicimos la prueba, Pipi, la primera prueba. La verdad que mucho mejor de lo que esperaba. La verdad que nos fue bastante bien, ¿eh? Yo estaba en el de la izquierda y ella estaba en el de la derecha. El de la derecha es eléctrico y el de la izquierda obviamente no. Y hasta ahora súper bien. Ese fue el primer paso. Vamos, que pasamos. Y bueno, como aprobamos, acá dejamos nuestra firmita que va a quedar acá para la inmortalidad. Excelente, mirá lo que es esta pared. Tremendo. Sí, aprobamos. Tenemos la licencia ya de forklift que te la dan en el día. Eso En es el muy bueno. momento. Muy bueno. Estoy muy cansado mentalmente. Porque bueno, es en un solo día de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay un montón de teoría. Es complejo, ¿no? No es fácil. Y después la parte práctica es repetir ejercicios y nada, hacer cosas que nunca... Entender palancas que no sabías que existían. Claro, Así que o sea, nada, muy divertido. de 8 de la mañana a 12 del mediodía más o menos es lo teórico. Que es obviamente todo en inglés, ni una palabra en español. O sea, si no sabes nada de inglés, no te lo recomiendo que lo hagas. Si sabes un poquito, bueno, por ahí sí, porque te tratan de ayudar. Por lo menos acá fueron re amables. Sí, la verdad que o sea, sí. la verdad que tuvieron la mejor onda. Súper bien. Ahora, si no sabes una palabra de inglés, y no te lo recomiendo porque es todo en inglés. Y bueno, después almorzamos y después empezamos lo que es la práctica de 0. Muy Hasta bueno, estuvo muy divertido. Claro, cómo prenderlo hasta, bueno, terminamos levantando pallets, todo. Sí, son las 5 de la tarde, estamos muy cansados mentalmente porque te cansa, o sea, llevamos, no sé, 12 horas hablando en inglés, tratando de entender absolutamente todo, porque obviamente son palabras raras. No, aparte de que es importante entender las cosas porque es una cuestión de seguridad, ¿no? No es, bueno, sí, me dan la licencia y ya está. O sea, realmente Claro. tenés que entenderlo porque es peligroso para otros que manejes si no entendés lo que estás haciendo. Sí, no es una pavada, está bueno entenderlo, pero bueno, nada, ya estamos acá, ya lo tenemos. Sí. Aparte salimos muy bien en la foto. Bueno, lo trajimos de service para que lo revisen un poco porque ahora vamos a salir a la ruta. Así que le mandamos un service full para ya tenerlo de entrada y bueno, no tener que hacerlo más adelante. Después de una semana acá en Oakland llegó la hora de irse. Nos estamos yendo para la parte de Bay of Plenty, que es donde está todo lo que es la cosecha de kiwis y todo eso. La idea es ver si conseguimos un trabajo por ahí y bueno, ver la posibilidad de instalarlos, de alquilar una habitación o un hostel, un departamentito, todavía no sabemos bien. La idea es moverse para allá y bueno, ya empezar a buscar laburo a full.
estamos yendo de camino a Tauranga. Hicimos una parada para comer porque no podíamos más. Y bueno, estamos acá hablando que seguramente es la primera noche que dormimos en la camioneta, en la van. No sabemos dónde, no sabemos qué vamos a comer, no sabemos ni dónde ni cómo vamos a dormir, pero de alguna forma lo vamos a solucionar. Tenemos unas ganas de dormir en la camioneta. Ah, claro, qué boludo, yo me tiré este lado. Muy bueno lo que acaba de pasar. ¿Está filmado? Sí, me tiré de la costumbre, tirarme del lado derecho. Acá hay un... Bueno, y acá hay que poner el código. Entramos al camping. Acá Dave nos está guiando hacia nuestra parcela donde nos toca, donde reservamos. Él es acá el que manda. Es el Ranger. Es el Ranger, como sería ¿cómo es? El Guardaparques. El guardaparques en Argentina o en Sudamérica. Así que este es el capo. Hay que hacerle caso a Dave, que aparte es muy muy buena onda. Sí. Bueno, ya estacionamos. Esta es nuestra parcela. Ya bajamos las sillitas, la mesa, que todo esto nos vino con el auto. Y bueno, obviamente hoy es la primera noche, nos faltan 10 millones de cosas. Pero bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos. Esto es un quilombo por ahora, pero ahora van a ver cómo queda. Miren, para que vean bien cómo quedó. Tiramos esto todo para adelante. Y mirá qué bien que quedó. O sea, la verdad tenemos un montonazo de espacio. Esto tiene todo un sistema acá que te hace sustentable, entonces no necesitas de nadie. Tienes agua para vos y acá tenés tus residuos. Un poquito de aceite. Hoy va a ser todo muy improvisado. Y sí, hoy primera noche no tenemos nada. Fuimos a manguear hielo. Tenemos un poquito de pasta que compramos ya hecha. Estaba de oferta, mira. Tenemos coquita, agua, juguito para mañana. ¿El juguito acá? Sí, está ahí abajo, lo puse yo. ¿Y ahora qué está sucediendo? Y ahora vamos a ver cómo sale la pasta. Tenemos nuestra camita súper gigante. Oh. Se escucha el ruido del mar, de los pajaritos, porque el mar está acá atrás. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo dormí, por Dios? Oh, la verdad, dormí muy, pero muy, muy bien. Me sorprendí. Perdón por mi cara de dormido. Ahora seguramente vamos a hacer un desayunito, unos huevitos, unas frutillitas, cafecito y juguito de naranja, y nos vamos a ir al mar que está acá, está atrás mío. Tenemos la mesita preparada que dejamos anoche. Abrimos. Tuc. Oh. Y listo, ya tenemos la casita funcional. Mira, acá adentro dormimos. Qué Muy bien. cómodos. Muy cómodos, la verdad. Ah, y hay hotkey también. Ah, es verdad, me había olvidado. Habíamos comprado hotcakes. Estamos yendo al patio de casa. Este caminito que vamos a ver por dónde sale. La primera vez que lo agarramos. Son las 8:15 de la mañana recién. Dormimos bastante igual, ¿eh? Sí, dormimos un montón. Bueno, nos acostamos tipo 10 más o menos. Sí, bien. Y ahora sí, llegamos al patio de casa. Mirá. Hermoso.
estamos en la cantidad de otras camper que hay. La nuestra es la más humilde. Allá en el fondo hay mucho más. Y esta que está acá es tremenda también. Wow. Bueno, y ahora sí, preparando el desayuno. Miren lo que es esto, por Dios. Un poquito de palta con huevo vamos a hacer. Juguito de naranja. Unos hotcakes que compramos allá en el súper ya preparados, digamos, que solo hay que calentar. Y un poquito de café. Espectacular, o sea, así amanecimos. Y esta es nuestro primer desayuno. Se vino la parte que más me gusta, la de romper huevos. Este es el resultado final del desayuno. Un cafecito. Qué bien, Pipi. O sea, café, juguito de naranja, palta con huevito, unos hotcakes. Así vamos a desayunar todos los días. Vamos a ser los más felices del mundo. Bueno, y quiero mostrarles con todas las cosas que nos vino la van. Porque, o sea, nosotros compramos el auto, pero nos vino con todo esto. O sea, que también, obviamente, son cosas que valen mucho dinero. O sea, bueno, primero toda la estructura esto que es para lavar los platos, que tira agua. Bueno, todo esto ya nos vino. Esto es para cocinar. Ahí prendes el fuego y ese huevo, lo que vos quieras. Después nos vino con todo esto. Una pava, nos vino con esto, con sal, con pimienta, con estos... Los gas. Estos son gas para prender obviamente el fuego. Después, bueno, nada, con un montón de cosas, pimienta para lavar los platos. Todos los cubiertos. Claro, con todo el set de sartenes, de ollas. Todo esto ya nos vino incluido. O sea, que nada, son cosas que tenés que comprar sí o sí igual. Después también nos vino con la heladera, las sillas, la mesa, obviamente la computadora no. Y vení para la cámara. Quiero mostrárselas también por dentro para que vean qué es lo que tiene. Esto es un quilombo porque bueno, recién la adquirimos, pero quiero que vean esto. Vení, ¿no? O sea, quiero que vean que acá es donde guardamos las cosas, ¿ves? O sea, acá tiene otro para guardar. Ahí está el inodoro. Claro, ahí tiene inodoro. Y bueno, del otro lado exactamente lo mismo. O sea, todo esto que es para hacer cama, para sostener la cama. Y allá también. Abajo tiene cosas, o sea, para guardar, tiene espacio guardado. Todo eso. O sea, todo hasta allá atrás. Y también quiero mostrarles la parte de adelante, para que vean que bueno, obviamente se maneja del lado derecho. Eso es totalmente distinto. Esto lo compramos nosotros, pero o sea, está muy bueno. El auto es automático. Acá le pones la llave, obviamente, y con esto manejas o sea, le pones el neutro en parking, en lo que sea. La verdad que el auto está excelente. O sea, miren para atrás todo el espacio que tiene. Miren acá. O sea, esto para apoyar. Es un Toyota 2004. La verdad, estoy muy contento con la compra que hicimos. Nos venimos a un pueblito que quedaba cerca de acá del camping donde estamos porque tenemos que comprar varias cosas para la van que, bueno, obviamente nos dimos cuenta que nos faltaban con el uso. No tantas igual, la verdad. No tantas, pero bueno. Cosas que te hacen más fácil el día a día. Exacto, necesarias. Así que vinimos ahora, es como un shopping que tenés distintos locales de todo. Así que vamos a ver qué encontramos. Y bueno, acá es cuando se va al baño público. Muy bueno. ¿Ves? Acá entras, apretás el botón, se cierra y te dice una voz que lo máximo que puedes estar son 10 minutos. La verdad que está re lindo. Hasta te pone música y todo. A ver, acá tenés agua, jabón. Bueno, y cuando sos boludo. Me olvidé las luces prendidas y nos quedamos sin batería. Pero bueno, ya vino alguien a salvarnos, por suerte. Bueno, zafamos al final. Sí, nos ayudó acá un local, un divino, un genio. Sí, un señor, un genio. Yo soy muy boludo, me olvidé las luces prendidas. Porque no, se ve que el auto no me avisa cuando tengo las luces prendidas y apago. No hace ningún ruido ni nada y me reolvidé. Pero bueno, nos pasó en el mejor lugar que nos podría haber pasado, la verdad. Sí, están todos los locales, en la mayoría vendían cables, así que si de última nadie tenía, nos podían ayudar igual. Sí, por suerte no nos pasó en el medio de la ruta. Así que bueno, nada, se solucionó muy rápido, por suerte.
Llegamos nuevamente al camping donde estábamos. Una aceitunita que compramos. Dejamos el auto en el mismo lugar. Carga de tan estas aceitunas. Y ya nos pusimos a cocinar porque tengo un hambre tremendo. Hicimos una compra enorme que ahora se las vamos a mostrar. Esto fue un poco la compra que hicimos en el súper. Compramos ya comida para guardar en la van y que no sobre. Compramos algunos para hacer wraps, arroz, bueno, algunos pochoclos por si queremos ver una peliculita. Compramos bastante enlatado que nos quede para tener. Y bueno, acá tenemos nada más cosas. Acá tenemos más frutas para desayunar. Bueno, un pack de coquitas, obviamente. Compramos vino, aceite Y de oliva. claro, compramos vino, un vinito, aceite de oliva. Buen café. Compramos huevos, compramos un muy buen café, que a nosotros nos encanta el café. Bueno, la idea es poner todo acá, o sea, poner la comida acá. Ya acomodamos un poquito todo el quilombo que había, así que de a poquito se va acomodando todo. Ahora ya estamos preparando todo para almorzar, nos trajimos la mesita, ya se fueron muchos del camping porque ya es domingo. Y bueno, vamos a tener una gran comida, me parece. O sea, vamos a hacer unas pechuguitas a la plancha así con una crema de ajo y después unos espárragos y una ensalada de palta y wow, cebolla. todo eso vamos a comer. Mierda. Compramos pollito y bueno, acá ya estamos preparando todo para el almuerzo. Esta técnica la aprendimos de uno de nuestros vecinos que ponía esto para proteger del viento y nos gustó, así que la choreamos. Y ahora ya tenemos mucho más prolijo la parte de adentro, ya la acomodamos bastante. Acá pusimos todo lo que es comida, todo el enlatado, vinito, bueno, algunas cosas tipo pasta. Acá viene toda la verdura que está, bueno, acá abajo de los huevos. Y allá, en ese pusimos toda nuestra ropa que vamos a usar en los próximos días. Así que está bastante más organizado que los otros días. Acá todavía no tenemos nada. Y bueno, acá abajo tenemos cosas, la mochila, la valija que no vamos a usar seguido. Así que está bueno. Ya se está cocinando el pollito. Acá tenemos una ensalada que hizo lo que está espectacular. Y bueno, ya en un ratito comemos. A ver ese pollito. Mira lo que es esto. Tac. A ver cómo quedó esto. Una locura mal. Muy bueno. Bueno, acabamos de llegar, parece. Muy lindo el camino. Estamos en medio todos de granjas y horchas. Ahora estamos entrando a este nuevo lugar. Se ve ovejas de todos lados. Esta es nuestra entradita. Así que vamos a ver qué onda. Y llegamos a la habitación que alquilamos. Es prácticamente una granja, es esta que tenemos acá atrás, pero está muy linda y la gente es súper amable, súper tranquila. La verdad que estamos contentos. Sí, nos recibió Enrique de la Rubenia y nada, la verdad que nos hizo sentir súper en casa. Nos dio toda una heladera para nosotros, nos mostró a todos los animales. Hay 16 perros, 3 caballos, una vaca, un pato. Ahora tenemos animales por toda la bona, ahí se está escuchando el pato. La verdad que estamos contentos. Ahora les vamos a mostrar por dentro y la vista que tienes, Sí. top. O sea, una locura, se ve toda la montaña. Ahora nos vamos a ir a caminar un rato. Ay, tienen abejas también. ¿Tienen abejas también? Tienen su propio ambiente. Bueno, y acá es donde nos estamos quedando. Alquilamos una habitación de gente de acá de Nueva Zelanda que alquilaba la habitación. Bueno, ya está la cocina, después se las muestro. Nuestra habitación está acá al lado de la puerta. Nos dieron esta heladerita. Y acá es donde nos estamos quedando. Obviamente es un quilombo, pero bueno. Es esto, pero miren la vista que tenemos. Miren lo que es esto. Esta es tremenda vista, ¿eh? O sea, con esta vista nos despertamos a la mañana y tenemos salida propia por acá. Está lleno de animales, así que estamos felices. Miren lo que es este lobo. Miren dónde nos estamos quedando, por favor. Miren la terrible vista donde vamos a desayunar hoy. O sea, tenemos cabritas, tenemos esta increíble vista, tenemos caballos. La verdad que es
Es un lugar increíble, ¿eh? Mirá lo que es esto. Qué mejor para ir cerrando este episodio que contarles que tenemos un montón de ofertas de trabajo, es increíble. Sí, la verdad que sí. Hoy nos levantamos y teníamos la casilla llena, nos confirmaron para varios y hasta tuvimos que rechazar, así que nada, muy contentos. Sí, o sea, a mí me llegó el mail hoy de que también me aceptaron para lo que es la Vintage 2025, que es la vendimia. La vendimia, así que vamos a trabajar juntos. Está muy bueno porque ya eso ya te da un margen. Empezamos en marzo, la paga es bastante buena, no es el mínimo como suele ser. Claro. Y bueno, mañana también ya empezamos a trabajar. Mañana tenemos en Kiwi, en una de las empresas más conocidas acá de Nueva Zelanda, que está bueno, pues sabemos cómo se labura. Y a la vez también tenemos ya contrato para Cherries, así que nada, le vamos a ir contando cómo nos sentimos y si nos quedamos en Kiwi, si nos vamos a Cherries. Sí, muchas novedades hoy, porque la verdad que fue todo así muy repentino. Nos íbamos a quedar en la habitación donde estamos ahora, pero ya mañana ya empezamos a trabajar. Sí. Así que, bueno, seguramente en el próximo capítulo ya van a ver cómo es laburar en el Kiwi, en los Cherries. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Dejamos un poco las vacaciones de lado. Sí, nos van a ver agarrando la pala, lamentablemente para nosotros. Así que bueno, nos vemos en el próximo video de Viajando con Gas. Chau, chau. O sea, literalmente no duramos ni el primer día de trabajo. O sea, a nuestra defensa no fue nuestra culpa. Ya del día 1 no cumplieron. Bueno, nosotros el día 2 ya renunciamos. En realidad no el día 2, el día 1 ya renunciamos. Pues no llegamos ni a laburar un día. Igual me gusta esto de Nueva Zelanda, de que tipo, un día firmás un contrato y el otro día renunciás. Eso me gusta porque no lo hice nunca en mi vida.